este preciso punto se habría posado el objeto no identificado. Las matas tecardo dobladas conforman un triángulo cuya base mide 30 metros y sus lados 20. Para mí algo aquí pasó con viento o pasó una nave. ¿Qué animal le va a hacer 12 hoyos iguales? ¿Son extraños? Encuentro cercano del segundo tipo, una situación que se ha registrado pocas veces en el mundo desde que se estudia el fenómeno OVNI. Las ruinas de ciudades o monumentos, y para qué decir caracteres escritos o dibujos, objetos también, son una fuente indispensable de la investigación histórica. En algunos casos han sido decisivos en la capacidad que tengamos para comprender una determinada cultura de la antigüedad. Pues en los tiempos presentes hay quienes creen ver señales enigmáticas en huellas que, según ellos, todavía no somos capaces de interpretar. Estas señales, atribuidas al paso de los ovnis, han quedado registradas en la prensa nacional durante las últimas 4 décadas. Una de ellas, el Triángulo de Última Esperanza, fue encontrada intacta por un equipo de nuestro programa durante una expedición efectuada en 1999. En general, estas huellas son difíciles de encontrar y cada nuevo caso requiere de una investigación en profundidad. En este preciso punto se habría posado el objeto no identificado. Las matas tecardo dobladas conforman un triángulo cuya base mide 30 metros y sus lados 20. Los vecinos de Tucapel están inquietos. Mirar el cielo a cada instante se ha vuelto una costumbre. Tras conocerse informaciones sobre un extraño hallazgo en la zona sur, un equipo de nuestro programa viajó hasta la región del Biobío. A comienzos del año 2000 se dio a conocer en las noticias de Televisión Nacional la extraña aparición de un triángulo en la maleza de la noche a la mañana, aquí, en la zona de Tucapel. Esto se relacionó con el avistamiento de un ovni, y para los ufólogos constituiría el encuentro cercano del segundo tipo más importante en los últimos 10 años. Todo eso nos ha movido a llegar hasta aquí. Este es exactamente el lugar para buscar comprobaciones o explicaciones. Tanto en Tucapel como en sus alrededores, encontramos pobladores que, fuera de cámara, aseguraban haber visto en la zona objetos voladores no identificados y, en algunos casos, en más de una oportunidad.
El lugar en que aparecieron las marcas queda en el fondo en que viven Pamela de la Cruz y su esposo. Mucho gusto. Pamela de la Cruz. Patricio Bañador. Quiero haberlo conocido. En abril del año 2000, ella estaba en su casa junto a otras 3 personas cuando entre 10:30 y 11 de la noche se produjo un apagón. ¿Y qué pasó? Mira, estábamos en la cocina conversando y de repente se cortó la luz. O sea, hubo un bajón de luz, se puso como amarilla y se cortó. El veterinario Antonio Bosic visitaba esa noche a Pamela de la Cruz y su esposo cuando notó que algo extraño estaba ocurriendo. Se empezó a chupar la luz, la ampolleta, y nos extrañó, po. Y de repente se cortó, te digo, 1 segundo, 2 segundos, quedó todo iluminado, toda la habitación iluminada. Casi al De instante. espalda mía como que venía la luz. Pero casi al instante que se corta la luz, surge este resplandor. Segundos después. Segundo después. Pero quedó todo iluminado, una luz Blanca. blanca, yo la encontré blanca, como si hubiese quedado de día. Ya. Y ya, pues salió Ricardo, que Toño y Cucho salieron a mirar, pero llegaron hasta la esquina porque el resplandor este duró como 2 segundos y la luz volvió a los 3-4 minutos. Llegamos hasta arriba, alumbábamos el tendido eléctrico, no se veían chispas, luz, nada, y nos volvimos. ¿Y? Y nada, pues al otro día salieron a mirar ellos en la mañana y ya estaba la marca. Un mes después, todavía quedaba en el lugar una marca que ellos identificaban como un triángulo. El día anterior habíamos andado abajo y estaban los carros parados. Y resulta que después de la mañana cuando fuimos a ver estaban todos botados. Aplastado. Claro, como aplastados, doblados, así. Ya. Pero ni quebrados ni nada, Ya. sino que aplastados. Y con una forma precisa, Claro, tiene forma de triángulo. La bien mancha. definida, de triángulo. Sí. ¿Había algo quemado? ¿Había algún árbol quebrado? Cosas así. No, nada. Pasto aplastado. Pasto Pum. aplastado, nada más. Y aquí estamos en plena zona, Sí, ¿no? en la plena zona. Esto fue lo que vimos en la mañana, empezaba mucho menos, ahora está más abierto. Ya. Pero empezaba, era un vértice. era un vértice ahí. Ya. Y ahí nos fuimos metiendo, caminamos y Caminemos. no nos explicamos qué pasó aquí, pues, o sea, y ahí empiezan las conjeturas, o sea, chuta, hubo viento anoche, no llovió tampoco, gente. Porque se dio la noticia por televisión, ¿no? No, es que nosotros contactamos con un amigo para que viniera a ver esto y ahí él después llamó a la televisión y vinieron acá a ver. A la mañana siguiente, sobre los cardos, una marca en forma de triángulo que los había aplastado. Para el investigador Rodrigo Fuensalida son 4 las hipótesis. Primero, lo que está más cerca de una explicación sería de algún tipo de fuerza que en alguna manera incidió en la hierba para dejar en esa posición. No creo que se haya posado, yo creo que puede haber rozado el área, puede haber pasado cerca del lugar, porque si se hubiese posado en sí, probablemente genera una huella bastante más profunda y señales de quemadura. ¿Y qué cree usted que fue? No sabría decir, no. ¿No? No, Ni una teoría. nada, absolutamente nada. Ahora uno que está, digamos, estudió a base de un método científico, uno trata de buscar una explicación lógica. Para mí, no soy experto en aviación, pero para mí estos Zip Harrier de despegue vertical, ¿no es cierto? Es como si hubiese posado aquí, hubiese tirado esto y se hubiese ido. El Sea Harrier es el único avión que puede aterrizar y despegar verticalmente, tal como lo hacen los helicópteros. Pero no hubo ruido, los perros no ladraron, no llovió esa noche, no había viento. Si una nave o cualquier vehículo, cualquier cosa física
se posa como para aplastar esto, Ujú. lo primero que habría aplastado es los cables. Los habría cortado. Correcto, pero por la forma que tiene, es como si algo hubiese pasado hacia allá. Pero igual, también están los cables ahí. O pasó, era muy aplanado, o como te digo, algo de más arriba que echó viento, Ya. como una turbina, desde más alto sin dañar los cables. Yo creo que pasó una nave, para mí, lo más terrestre, un Sip Harrier, un avión de ese tipo, Sí. con cero ruido. Es la lógica que yo le busco. No fue eso. ¿Ah? No creo que haya sido eso. No lo creo. Pero es lo más lógico. Para mí algo aquí pasó con viento o pasó una nave aquí. Porque En todo no- caso, la propulsión habría sido la que aplanó todo esto. Claro. Y en esa dirección, pues si está hacia allá. Las personas que dicen haber tenido avistamientos o encuentros con ovnis viven normalmente el drama de no tener evidencias con las cuales demostrar la veracidad de sus dichos. Incluso cuando a veces se sacan algunas fotografías o videos, estas o son muy apresuradas como para que tengan calidad de prueba, o también son susceptibles de la duda. Pero existe lo que los ufólogos llaman encuentros cercanos del segundo tipo, y es cuando la presencia de un ovni dejaría huellas tangibles en la tierra o en la naturaleza. Y entonces viene la segunda parte del problema: someter esas supuestas evidencias de la presencia de un ovni al análisis riguroso científico. Le pedimos al ingeniero de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Manuel Echeverría, que midiese en terreno los niveles de radiación dentro del triángulo. Obviamente se apunta el terreno, voy a medir terreno, radioactividad en el terreno. ¿Ese es lo común para un terreno normal de radioactividad? Es totalmente normal, ¿eh? Este valor que se está midiendo acá, en este momento. Ya, que es de 0,0. Bueno, es fluctuante, ¿m? Desde 0,01 hasta 0,09 es normal. Apoyándose en la lectura de dos instrumentos, Echeverría examinó el interior de la marca. ¿Estaríamos entrando por aquí? Bueno, esta zona ya se supone que habría sido una zona digna de estudio, ¿no? Nota absolutamente ¿Cuánto tiempo permanecería la radiación en algún lugar si es que ocurriera algún suceso de este tipo? Mire, es que la verdad que yo no podría decirle que este tipo de objetos no identificados entreguen una radiación, digamos. Pero Todos son supuestos. Claro, vamos Pero en si base este a los terreno, digamos, estuviera con contaminación radioactiva, esta puede permanecer mucho o poco tiempo, dependiendo de qué radioisótopos son los que están presentes. supuestos. ¿Y con este otro? Si probamos con este otro. Intentémoslo, aunque como les decía, este es más completo en el sentido nomás de De que mide otro tipo de... otro tipo de radiación. Ahí marcó algo, 0,14, que es del mismo tipo de lo que se midió en el entorno al vehículo. Pero ahí llegó a 0,22. En el vehículo medíamos 0,09. El 0,09, sí. Pero aquí vuelve a bajar, lo mismo. Suponiendo que si hubo algo acá en algún momento, Tendría que haberlo pesquisado de ser un artefacto propulsado por energía nuclear y que hubiera dejado residuos. Sin duda que se ve una forma geométrica especial, un aplastamiento de la hierba, como le digo, de estas ramas.
que en parte se puede atribuir al viento local. A lo mejor fue una segadora que pasó, algún equipo del campo, no lo sé. De regreso en Santiago, llevamos las muestras de suelo recogidas en la zona del Triángulo al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Allí se las entregamos a la fitopatóloga Alicia Bruna, experta en enfermedades de plantas. Bueno, en realidad las muestras ya de estos cardos estaban un poco como pasadas en el tiempo ya, o sea, estaban un poco viejas, digamos. Entonces, en realidad, nosotros le hicimos el análisis en laboratorio, pero los hongos que salieron realmente son hongos muy corrientes, muy normales, que podemos encontrar en cualquier cultivo. Son más bien como de tipo contaminante. Por lo tanto, no encontramos nada raro, extraño. Pero también es cierto que, como le digo, las muestras no estaban como frescas, digamos, sino que había pasado un tiempo. Sin embargo, para los ufólogos, el envejecimiento de las plantas es un elemento que, en este tipo de casos, también podría ser atribuido al paso de los ovnis. Tal es la tesis que sostienen en Europa investigadores como Colin Andrews, que en la década de los 80 dio a conocer mundialmente la existencia de los llamados círculos de Inglaterra. Al interior de los círculos, las plantas están a veces prematuramente envejecidas e incluso quemadas, como si hubiesen sido expuestas a radiaciones de microondas. Para los investigadores chilenos, lo ocurrido en Tucapel sigue siendo un caso importante. El ufólogo Rodrigo Fuensalida nos explica por qué. No es solamente la aparición de una luz de origen extraño, sino que hay un efecto en la baja de voltaje en el área y hay un efecto a posterior, un probable efecto en el área circundante donde se contempla efectivamente esta manifestación por parte de los perceptores que habitaban en este hogar. Yo diría que el efecto es un desafío interesantísimo, poder contemplar este lugar, efectivamente la relación de los cardos, cómo están colocados los cardos. A mi entender, uno puede inclusive establecer una especie de trayectoria de lo que puede haber provocado el fenómeno en el área. No es necesario, insisto, no es necesario que exista radiación para que sea considerado un encuentro cercano del segundo tipo. Hay varios casos clásicos en la ufología, incluyendo, voy a recordar un caso en 1987 en el sector de Minas Gerais, donde efectivamente un objeto volador no identificado desciende sobre un gran pastizal contemplado por los perceptores próximo a un área, deja un registro idéntico a lo que estamos contemplando. Sin embargo, la cantidad de calor emanada desde el cuerpo también dejó aplastado efectivamente la hierba. Insisto, no es necesario que exista radiación para que sea considerado un encuentro cercano del segundo tipo. Buscando más evidencias sobre encuentros cercanos del segundo tipo, viajamos hasta los Estados Unidos. En Nueva York nos reunimos con Peter Robbins. Robbins es el creador del sitio web ufocity.com. También es autor del libro A la izquierda de la puerta este, que detalla un caso ocurrido en Inglaterra llamado Incidente de los puentes de Ben Waters, que él indagó a fondo. ¿Qué pasó exactamente? Varias cosas. En el curso de 3 noches a fines de diciembre de 1980, se vieron ovnis, a falta de una palabra mejor, en un área de almacenamiento de armas nucleares en una base de alta seguridad de la OTAN. Estos ovnis estuvieron haciendo maniobras en el cielo.
Bajaron a un bosque cercano, en una forma etérea, rompieron ramas y hojas donde aterrizaron, dejaron rastros. Existen muchos casos documentados como este, incluso en Sudamérica. Era como un triángulo equilátero con 3 puntas. Peter Robbins viajó varias veces a Inglaterra y recorrió la zona del avistamiento examinando el terreno. Aquí, en estas 2 fotos, aquí está la primera foto que tomé en el primer viaje que hice. Verán lo que hasta en su cámara se ve como una zona oscurecida, aquí, como en forma elíptica. No es una ilusión, es lo que llamamos un rastro. Debo decir que examinamos el suelo y fue muy interesante. Primero encontramos que lo que sea que haya afectado el suelo no se podía reproducir en un laboratorio ni usando un microondas industrial que produciría algo así como 1500 grados. Que las muestras controladas del campo, como uno esperaría, tenían un poco de arena, que es natural por las cercanías del océano. Sin embargo, en la muestra afectada, la arena estaba en un estado que los analistas llaman una forma entrum de vidrio. Se había calentado de tal forma que estaba derritiéndose. El área además tenía, y piensen en esto, más de 4 veces las partículas de fondo de hierro, o lo que se encontraría normalmente. Cuando le pregunté al analista qué indicaba esto, dijo que para mí solo indica que algo se posó en este lugar, que generó un efecto electromagnético tan fuerte que imaginen la energía necesaria para juntar estos pedazos de materia en 4 veces más de lo que había en el área. Así que esto es una evidencia muy dramática e irrefutable, y cuando se combina con los recuerdos físicos, son elementos dignos a considerar. En su libro, Peter Robbins asegura que los militares encubrieron este caso y presionaron a los testigos. En Chile encontramos un caso ocurrido en 1971 en la base antártica de la Fuerza Aérea. Los testigos eran miembros de la FACH y, según recuerdan, la aparición de lo que califican como un objeto volador no identificado afectó las comunicaciones radiales de la base. Sí, como evidencia física aceptamos no solamente una marca en la Tierra o en una construcción, sino, por ejemplo, alteraciones de energía o de campos magnéticos, que son fenómenos físicos. Cobra relevancia lo sucedido el año 1971 en la base Presidente Eduardo Frei Montalva en la Antártica. Allí, según testigos, junto con el avistamiento de un ovni, se habrían producido alteraciones en los motores y en las transmisiones radiales. El ex comandante de esa base, hoy oficial retirado de la FACH, aceptó hablarnos del caso. Esta es la base Presidente Eduardo Frei Montalva, instalada en 1969 en la isla Rey Jorge, en el territorio antártico chileno. En este lugar se produjo en 1971, según testigos, un avistamiento ovni que habría afectado las comunicaciones radiales de la base. Para los ufólogos, se trataría de un encuentro cercano del segundo tipo. Tras 9 meses de investigación, encontramos a 2 protagonistas de este incidente. Evandro Valenzuela se retiró de la Fuerza Aérea en 1980 con el grado de comandante de escuadrilla. En 1971 era el comandante de la base. Nosotros en el mes de junio estábamos una noche reunidos, estábamos viendo una película y, si mal no recuerdo, deben haber sido las 9 o 10 de la noche.
Aquella noche, el mecánico de motores José Bustamante Salazar, perteneciente al centro meteorológico, estaba a cargo de la planta electrógena de la base. Normalmente salía yo hacia el exterior a tomar un poco de aire, mientras dejaba cargando el combustible, los motores. Y en una oportunidad yo salí hacia el exterior y me encontré con la sorpresa que había un objeto luminoso, grande, mucho más grande que una estrella, varias veces más grande que una estrella. Lo más impactante era que cambiaba de colores. Me causó algún temor, sí, algo totalmente desconocido. Lo que me llevó inmediatamente a correr hacia el interior de la base, a avisarle a mis compañeros de que había algo que no era conocido, un objeto volador no identificado. Cuando este hombre de repente empezó a gritar que estaba viendo un ovni, estaba viendo un plato volador. Bueno, nuestra primera reacción indudablemente fue un poco de sorpresa, un poco de reírnos pensando que nos estaba jugando una broma, pero en realidad la cara del hombre estaba como desencajada. Me acompañaron 2 o 3, me siguieron, yo sin decirles dónde estaba el objeto, sino que los dejé salir a ellos primero de la sala de motores y quedaron igual que yo, impresionados por lo que estaban viendo. Hacia la ladera del cerro, de repente vimos una luz, que por supuesto esa luz estaba cuando nosotros ya llegamos ahí, que se semejaba mucho la baliza de un radiopatrullas, vale decir, cambiaba de colores así entre lila, verde, rojo, sin guardar una uniformidad o una regularidad en este cambio de luces. Simplemente era una cosa que estaba girando. Con mi experiencia de piloto, yo pienso, haciendo la apreciación del caso, que esto debe haber estado a unos 45 grados más o menos así, en la vertical y una distancia de unos 3-4 kilómetros, teniendo también como referencia los cerros que estaban cerca de nosotros. Después de que los testigos presenciaron este fenómeno, vino un sorpresivo incidente. Los equipos radiales sufrieron una interferencia de origen desconocido. Los que estaban en ese momento en el interior, en la radioestación, dice que hubo una baja en las comunicaciones. Se perdieron algunas bandas de sonido, ¿cierto? Y hubo algunas bajas de comunicación. El operador también de la radioestación después relató que en el minuto que él estaba emitiendo un boletín meteorológico, sintió unos chisporroteos en el transmisor ahí y en el receptor, lo cual entonces le impidió durante un momento hacer su transmisión en forma digamos, normal. No había motivo como para que se perdieran comunicaciones. O sea que sí, eso es lo que comentaban justamente los entendidos de las comunicaciones, ¿cierto? Que no había motivo para que se perdieran comunicaciones ese día. Estaba, pero como las noches perfectas y lindas de la Antártica. Y en esa situación nosotros la estimamos unos 10 o 15 minutos, estuvimos viendo este fenómeno ahí. Súbitamente, este fenómeno, digamos, este ovni, desapareció. No desapareció de nuestra vista, sino que se desplazó pero a una velocidad infinita. No sé calcular qué velocidad en ese momento desapareció de ahí, detrás de los cerros. Nos fuimos hacia el interior de la base más que conforme con lo que habíamos resuelto, sino que más asustado, diría yo. En este caso, como le digo, yo no puedo decir que fue espectacular, excepto que se trataba de un fenómeno en una región absolutamente deshabitada, en que nosotros no podíamos confundirlo ni con aviones, ni con ningún objeto hecho por el hombre, ya que donde estábamos nosotros éramos los únicos habitantes junto con los de la base rusa. Así que es imposible que haya globos meteorológicos, que haya aviones, pájaros, nada. O sea, nada que echarle la culpa. Por lo cual, yo presumo que el fenómeno que nosotros vimos, o la mayoría de nosotros vimos ahí, durante ese lapso de 10 minutos aproximadamente, fue un hecho real. O sea, fue algo que yo no sé explicar qué era, pero que
que realmente era objetivo y que era sólido y que emitía luz, sí, eso es lo que yo puedo confirmar. Así que por eso yo parto de la premisa que lo que nosotros estábamos viendo ahí es muy posible que sea un ovni. Si los ovnis fueran capaces de provocar alteraciones en su entorno, cabe preguntarse si estudios científicos podrían ayudar a encontrar respuestas. En el extremo austral, en Tierra del Fuego, encontramos un caso que nos permitió tomar muestras y examinarlas en un laboratorio. Durante el primer semestre del 2000, aparecieron en la región de Magallanes unos extraños círculos en la Tierra que llamaron la atención de los habitantes de la zona. Según los primeros reportes, algunas personas los asociaban con avistamientos de ovnis. En Tierra del Fuego y específicamente en la hacienda San Jorge es donde aparecieron esos extraños círculos que algunos asocian con el fenómeno ovni. Mladen Tadic, hacendado él también, ha vivido toda su vida en esta zona y se ofreció gentilmente a acompañarnos para investigar el caso. Nos reunimos con Mladen Tadic al amanecer para abordar la barcaza que cruza el estrecho de Magallanes y que nos lleva en un viaje de 2 horas y 20 minutos hasta la isla grande de Tierra del Fuego. Allí buscaremos los círculos que él relaciona con avistamientos de ovnis en la zona. Los últimos años se ha observado en este sector, especialmente del estrecho de Magallanes, objetos no identificados. Luces generalmente, la mayoría luces, y algunas personas han tenido la suerte de ver de día algo también. Hoy día se conversa eso y cada día está tomando mayor fuerza. A 10 minutos del muelle encontramos la estancia San Jorge. Durante un alto en su casa, Tadic nos enseña las que, a su juicio, constituyen las primeras evidencias. Aquí se puede observar 3 círculos que son, digamos, perfectos. Los 3 son casi perfectos. Este lo observamos el año pasado. El año pasado, hace un poco más de un año, que lo hemos observado, lo encontramos en forma así repentina. Entonces vamos a buscarlo, vamos a verlos cómo están. No hay ningún problema. Seguimos viaje hasta un sector apartado de la estancia San Jorge, en Tierra del Fuego. Allí los lugareños aseguran haber visto a baja altura objetos voladores no identificados que dejarían extrañas marcas circulares en el suelo. El dueño de la estancia, Mladen Tadic, nos muestra primero aquellos círculos llamados revolcaderos, hechos en el suelo por animales de la zona, como ovejas y guanacos, que los usan para limpiarse. Estas marcas, perfectamente normales, tendrían una data de 3 a 4 años. Estos entonces son los círculos que hacen los animales. Los animales, generalmente los caballos, los guanacos, la misma oveja, un vacuno también. El vacuno también hace este tipo de... generalmente para limpiarse. Este es un círculo, aquí tiene otro más, ¿ves? Son los normales que se observan en el campo. Los otros son redondos, perfectos. Y aquí el círculo es imperfecto. Y el animal va buscando siempre, porque ellos usan estos bordes de champa. Ellos con esto se rascan. Echémoslo en eso para que nosotros lo mandemos a analizar. Decidimos tomar muestras de tierra y vegetación en estos círculos atribuidos a los animales con el objeto de analizar posteriormente su composición. Vamos, que se va a pescar la lluvia y no vamos a hacer nada. Vamos a ver otro. ¿En qué dirección está? Aquí abajito. Vamos.
Estos son los 3 que yo les estoy hablando que se descubrieron de sopetón y que nos llamaba la atención. Este tiene 2,10 metros, 2,50 metros y 2,50 metros. Y tiene 30 en el centro, 30 y 14. Tiene menos, 24. Y aquí la tierra está que va. Se mantiene negra, ahí trata de recuperar un poco, parece. Pero puede ser por la misma acción del viento que trae la tierra. Este ya lleva, a ver, va para 2 años. Este de acá. Y no se recupera. Es extraño. ¿Quiere medirlo? Sí, pues midámoslo. En el centro del eje. 2,60 metros tengo yo. Sí, pero ese área está medio comido ahí, pero no puede ser. Sí, 2,50 metros. Sí, 2,50 metros. 2,50 metros. ¿2,70 metros? 50. Sí. Hay uno más chiquitito ahí, sí. Hay 2 allá. Y aquí hay 12 en total. Esto como que algo lo absorbió. Como que se llevó todo. Aquí se calcula que se habrá llevado unos 70 kilos de tierra. Y estos son muy perfectos. Dígame, ¿qué animal le va a hacer 12 hoyos iguales? Sí, en realidad que son bastante extraños. Sí, son extraños. Finalmente, tomamos muestras sobre la composición del suelo dentro de estos extraños círculos. Mira, ahí abajo la tierra es seca. Seca. Regresamos de Punta Arenas con suficiente material como para continuar nuestra investigación con el paso más importante, el análisis de las muestras en laboratorio. A más de 2 horas de San Pedro de Atacama, en la segunda región, continúa el misterio. Una extraña e inexplicable marca triangular ubicada a 4.000 metros de altura. No hay respuesta. Ya en casos anteriores, el análisis de muestras tomadas en terreno ayudó a precisar el origen del fenómeno. Por ejemplo, cuando la prensa dio a conocer el hallazgo de una marca triangular en el altiplano, en las inmediaciones de San Pedro de Atacama, un equipo de nuestro programa viajó al lugar y tomó muestras del suelo. El análisis practicado por un especialista en suelos de la Universidad Católica atribuyó el fenómeno a un proceso natural de drenaje en tierra arcillosa. Una vez en Santiago, llevamos las muestras tomadas en la estancia San Jorge al INIA. Le pedimos a la fitopatóloga Alicia Bruna que analizara las muestras de los círculos de Tierra del Fuego, tanto los atribuidos a guanacos como los atribuidos a ovnis, porque queríamos confirmar si había alguna diferencia. En el suelo, supuestamente de ovnis, se pudo ver que habían unos gusanitos que se llaman nemátodos y que estaban vivos. Y en el otro suelo, el suelo de los guanacos, lo que se pudo ver eran restos de vegetales en realidad. Pero en todo caso, en el suelo supuestamente de ovni, había por lo menos algo vivo moviéndose. ¿Esos gusanitos pueden ser una explicación de la falta de vegetación en el lugar? Podría ser en parte, porque algunos de estos son bastante destructivos. Pueden destruir semillas, pueden destruir plantas que están recién germinando. Sí, podría ser, si hay una gran cantidad de ellos. Pero, a ver, hablando de un espacio redondo de 2,5 metros, ¿es posible que no haya crecido nada de vegetación a raíz de esto? Es raro. Yo diría que es bastante raro que fuera la única causa de que no creciera nada, digamos. Siempre va a crecer algo. Como la presencia de gusanos en la Tierra no explicaba completamente la existencia de los círculos asociados con avistamientos de ovnis, pedimos otros análisis.
queríamos verificar si los círculos podrían haber sido cavados en forma natural por animales de la zona, y para averiguarlo fuimos al Servicio Agrícola y Ganadero SAG. Agustín Iriarte, encargado nacional de fauna silvestre del SAG, revisó nuestras grabaciones en terreno y analizó los círculos. Iriarte conoce la región de Magallanes, donde estudió a fondo para su tesis doctoral la conducta de pumas y guanacos. Allí constató que los guanacos tienen unos revolcaderos en los que se cubren de polvo para limpiar su pelaje y eliminar parásitos. Bueno, aquí estamos viendo en este momento lo de lo supuestamente hecho por los ovnis, como decía el dueño de la estancia. Claro, bueno, es realmente una estructura bastante especial. Primero, yo encuentro muy raro el tema de esta área despejada alrededor de los círculos. Se nota que se ha formado una capa de vegetación con líquene, en un tono más claro. Otra cosa extraña es esta otra formación que se ven 6 en línea más 1 perpendicularmente, lo cual también obviamente es sumamente extraño. Los guanacos sacan la tierra y queda una superficie posteriormente bastante, el borde suave, ¿ya? En cambio, en este caso, el borde bastante marcado. Es decir, se produce la taza, y una taza profunda que usted, creo que me dijeron que hay unos 30 centímetros. Entre 30 y 40 centímetros. Lo cual eso es bastante raro. Esos son bastante más chicos, ¿no es cierto? Esos deben tener como 1 metro de diámetro. Claro. Ese aún más pequeño. Aún más pequeño hay uno. Ese es muy extraño. En el caso, yo diría, de los círculos pequeños, yo diría que es imposible que lo haga un guanaco, ¿ya? Porque en los círculos pequeños, por la dimensión que tenía, no alcanza a entrar el guanaco y producir este efecto revolcadero. Entonces yo diría que no, definitivamente no existe en Tierra del Fuego un animal que pueda hacer esto. Hasta ahora, Mladen Tadic insiste en que las huellas encontradas en su estancia son atribuibles al paso de ovnis. Estoy tomando cariño y cierto respeto a estas cosas. Porque existen, para mí existen. Yo los veo, repito, puede ser una persona privilegiada, no sé, o tener la cualidad de ver y otros no ven. Que los veo, los veo. Naturalmente que no solo en Chile han surgido informaciones sobre encuentros cercanos del segundo tipo. Para los ufólogos, el caso más importante a nivel mundial tuvo lugar en Francia y nosotros averiguamos por qué lo sucedido en Aix-en-Provence desafía los parámetros convencionales de la ciencia. Los encuentros cercanos del segundo tipo constituyen un capítulo aparte en el mundo de la ufología. Son alteraciones en el medio ambiente atribuidas al paso de los ovnis que actualmente se investigan con métodos científicos. Viajamos a Estados Unidos. En las afueras de San Francisco, encontramos al creador de un comité especializado en la investigación ufológica. El astrofísico y matemático Peter Stark, graduado en Cambridge e investigador de la Universidad de Stanford, tiene entre sus logros el haber conseguido el apoyo del magnate Lawrence Rockefeller para organizar un taller en que 8 ufólogos y 8 científicos discutieron sobre el fenómeno ovni. Los panelistas concluyeron que debía aplicarse el método científico a este tipo de pesquisas. Entre los casos que han puesto a prueba este análisis está un incidente reportado el 8 de febrero de 1981 en Francia, en la región de Aix-en-Provence. El testigo fue un granjero que vio un objeto en forma de óvalo que se movía rápidamente hacia su pequeña granja.
Golpeó el suelo y produjo un sonido parecido a un silbido. Se dirigió hacia allá, 100 metros más o menos, y luego el objeto se marchó. Vio rastros en el suelo. Y luego llegaron científicos de Toulouse y ellos tomaron muestras frescas del suelo, fotografías y midieron. También tomaron muestras de las plantas fuera del anillo. Las plantas fuera del anillo eran normales, lo que se esperaba, pero las de adentro del anillo eran bastante diferentes en su composición química. El cambio que se ve si una planta es más vieja que otra. Parece ser que estuvieron expuestas a radiación de microondas o alguna otra forma de calor. No sabemos. Eso no puede ser un montaje, no sabríamos cómo hacerlo. Cada vez que se observa algo inexplicable, los científicos deberían involucrarse para tratar de aprender de la situación. Hay algo que aprender y ellos deberían de hacerlo. Lo segundo es que tiene sentido enfocarse en la evidencia física. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿Qué conclusión o teorías saca de esta experiencia? Que la mayor parte de los testigos son personas sinceras. Hasta ahora, algunas huellas atribuidas al paso de los ovnis siguen desafiando la capacidad de los científicos para diagnosticar su origen. Equipos radiales que enmudecen, plantas envejecidas prematuramente o quemadas con radiaciones de microondas y extrañas formas geométricas permanecen por el momento, en muchos casos, sin una explicación definitiva. Así como los arqueólogos han llegado a descubrir restos de ciudades enteras o grandes monumentos de la antigüedad, transformando lo que hasta ese momento era una mera leyenda en una realidad histórica, los ufólogos seguirán esforzándose a lo largo y ancho del mundo por encontrar alguna evidencia física que demuestre la realidad de los objetos voladores no identificados. Si usted tiene información útil para nuestro programa, comuníquese a nuestra casilla electrónica ovni@nuevaimagen.cl.